Bien, continuamos con como estábamos. Estábamos más o menos los que éramos. Ese también hay que hacerlo. Bueno, la idea era, ustedes más o menos algo habían hablado con el profe sobre que el producto, el doble producto vectorial era muy particular porque no se podía hacer qué cosa. Es asociativo. No es asociativo, correcto. La idea es tratar de, obviamente acá dice justificar no es asociativo, ya sabemos la respuesta, el profe se las adelantó. La idea es tratar de ver gráficamente por qué no es asociativo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es, fíjense que aplicamos directamente la manera de resolverlo, ¿sí? Es el externo por el más lejano, ¿sí? Por el más cercano, menos el externo por el más cercano, por el más lejano. Eso, fíjense que nos tiene que dar un vector coplanar con B y C a la vez. ¿Por qué? ¿Pueden ver la interpretación más o menos gráfica? Ahí está A dibujado, fíjense, está en el plano rosa, ¿sí? Si ven B dibujado, es un vector que está en la intersección del plano rosa con el azul. ¿Está bien? Y el vector verde está en el plano azul directamente y es el vector C. Bueno, el doble producto vectorial de A por B por C, fíjense, B por C, el vector B por C solo, va a ser perpendicular a B y a C al mismo tiempo, ¿sí? A B y a C al mismo tiempo. Entonces va a ser un vector que es saliente del plano celeste. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Si a eso ustedes después le hacen un producto vectorial otra vez, al resultado de ese producto vectorial le hacen otra vez el producto vectorial con respecto a A, fíjense que ese nuevo producto vectorial va a ser de vuelta perpendicular a A y al resultado del producto vectorial anterior. Entonces sí o sí tiene que volver a entrar al plano celeste, va a pertenecer al plano celeste. ¿Se dan cuenta entonces? Es muy importante darse cuenta que en el doble producto vectorial el producto que está entre paréntesis finalmente va a ser el plano o voy a poder formar el plano con el que voy a tener el resultado final. ¿Está bien? Si sin mirar el resto de la solución, de este lado de la ecuación, ¿a qué plano va a pertenecer el vector resultante de hacer este doble producto vectorial? ¿Al celeste o al rosa? Al rosa. Al rosa. Bien, entonces así resolvemos la segunda parte y va a ser un vector coplanar al A y al B, en este caso perteneciente al plano rosa. ¿Se ve? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí. Hay un ejemplo más de esto. Entonces, en este caso, obviamente ya lo habíamos visto, es falso, no es asociativo. Hay un ejemplo más que les puse números, ¿sí? Para que veamos. Les puse un vector A, B y C
Y en este caso lo hice bastante sencillo. Fíjense cuál es la coordenada en z de todos. 0. Entonces, en este caso, estos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares al eje C. ¿Son coplanares en qué plano? Z0 o en el XY sería. En el X, sí, correcto. Z es igual a 0. Muy bien. Entonces están todos, por decirlo de alguna manera, sobre la base. ¿Sí? Lo que separa el hemisferio o el semiespacio superior del inferior. ¿Sí? Bien. Entonces, en vez de hacerlo con la reglita como lo veníamos haciendo, les propongo hacer el producto vectorial primero A por B. ¿Sí? Hagamos el producto A por B vectorial. Y eso nos da, después de resolver, saben que hay que hacer el determinante y todo, nos da el vector 0,07. Saquemos una conclusión de eso. Si ustedes tenían un vector, el profesor me había propuesto hacerlo con versores, pero dije, bueno, le damos una rosca más y lo hacemos con vectores. Si ustedes tienen dos vectores que pertenecen al plano XY, como me dijeron ustedes, el producto vectorial de ambos tiene que ser un vector ¿cómo? ¿Paralelo a qué eje? Paralelo al eje Z y perpendicular, por lo tanto, perpendicular al plano que existe. Exacto, y fíjense que multiplicar A por B me da un vector ¿cómo? Paralelo al eje Z, ¿sí? Donde las coordenadas X e Y son 0 y tengo un múltiplo, un escalar por el vector 0,01. Bueno, ahí tienen, en verde, lo que vendría a ser el producto vectorial de A por B. Fíjense que está paralelo al eje Z y perpendicular al plano XY. Pero ahora lo que me interesaba a mí era hacer el doble producto vectorial. Entonces yo propongo hagamos A vectorial B, vectorial C. Como ya teníamos el A vectorial B, solamente hice el por vectorial C. Nuevamente, cuentas más, cuentas menos, la idea es ver lo que pasa con el vector. Y fíjense que si yo hago A vectorial B, que es el que está en verde, vectorial C, que es el que está acá, y está de vuelta sobre el plano, fíjense que vuelvo a estar sobre el plano original, ¿no? Que era el AB. Fíjense cómo es este vector resultante. Tiene coordenadas en X, tiene coordenadas en Y, y en Z, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces volví a estar en el plano XY. ¿Está bien? Fíjense, ahí hicimos un gráfico de cómo quedó. ¿Ven que queda sobre el plano XY? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Cuál sería la manera de verificarlo? ¿Cuál sería la manera de verificar? Más allá de ver que obviamente todas las coordenadas en Z son 0, bueno, les propongo hacer un producto escalar. ¿Sí? Perdón, un producto mixto. ¿Por qué? Hago el producto vectorial por todo el vector. Esta cuenta, esto que está entre corchetes, es todo este vector, ¿se ve? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Y esto ya lo tengo resuelto. Entonces lo único que voy a proponer es, este producto vectorial ya lo tenía hecho, solo les propongo hacer un producto vectorial, un producto escalar entre dos vectores que ya tengo. Y esto, si son coplanares, ¿cuánto me debería dar? 0. 0, Igual correcto. a 0, sí. Entonces, exacto, verifico si eso me da 0 y fíjense, si hago el 007 por el 7 menos 7, 0, es 0 por 7, 0, 0 por menos 7, 0 y 7 por 0, 0. Entonces, claramente, A, B y el resultado de mi doble producto vectorial es coplanar con los primeros dos. ¿Sí? ¿Se ve? Esta es la manera larga, por decir, haciendo el doble producto vectorial, realmente haciéndolo. ¿Ok? Pero para verificar que también da. Bien. Y con esto, no sé, Ale, yo daba como cerrado lo de doble producto vectorial a nivel práctica para que les quede algo más Sí. para resolver. Sí, por supuesto. Y ahora lo que queríamos hacer era cerrar un poco los temas que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Que era para ver un poco la ubicación espacial y determinar cómo eran los puntos y un poco de figuras y cuerpos en el espacio. ¿Sí?
Y con esto cerrar lo que veníamos viendo hasta hoy. Bien, entonces el punto lo que pide es dados tres puntos, en este caso A, B y C, que pertenecen a un paralelogramo. De R3 se solicita determinar las coordenadas del cuarto punto para formar ese paralelogramo del que hablamos, ¿sí? Bien. En este caso, la pregunta es, ¿cuántos paralelogramos ustedes creen que podemos formar dados esos tres puntos? Ustedes tienen que determinar un cuarto punto. ¿Cuántos paralelogramos piensan que pueden hacer? 2. ¿Dos? Por Sí, ejemplo. Yo conté 3. ¿Tres contaste? Muy bien. A ver, el paralelogramo ABCD, ¿sí? En ese orden. A, B, C, y el punto D, ¿dónde estaría? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba, Arriba. ¿no? Por acá estaría. Fíjense. ¿Cómo lo calculan? Y yo calculo el punto OD, vendría a ser un punto genérico OD, es el punto OC, esto es para darme la posición de C, más un vector BA, ¿no? Es algo que vendría por acá. ¿Se dan cuenta más o menos? Claro, sí, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Y eso formaría este paralelogramo. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Hay una segunda opción, que es formar un paralelogramo que sea ABDC. ¿Les parece? ¿Alguien me Sí, podría decir? es invertir el vector BA por el AB. Entonces, anda contándome antes de que yo dé el enter. ¿Cómo lo construirías ese punto? Sería el vector que va desde O hasta D, es la suma del el vector OC más el AB. Muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Miren, miren lo que les queda. ¿Sí? Fíjense que el D antes estaba en este lado, yo se los dejé dibujado para que lo vieran, y fíjense, acá el D', le ponemos a otro. Claro, sí. Y uno me dijo, bueno, hay un tercero. Y el tercero vendría a ser el paralelogramo ADBC. ¿Está bien? ¿A alguien se le ocurre cómo obtener ese punto D que falta? ¿O no? Es más raro ya de ver, ¿no? OC más. A ver, no. En este caso OC es como más difícil. Se podría construir a partir de OC, pero es más difícil. Yo usaría el A o el B, que sería algo más fácil. ¿A alguien se le ocurre o quieren que vayamos avanzando? A ver, sería bueno, el OD es igual al vector A, el OA más el CA. Sería. CA no. No, más el BC. BC. En realidad Ah, CB, claro. porque si vos haces CB, volvés al D que tenías al primero de todos, ¿sí? Ah, claro. Sí, 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 ¿Sí? sí. Porque cambia la dirección. Perdón, cambia el sentido, no la dirección. Y fíjense que este es el famoso D segunda, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense que es OA más CB, ¿sí? Y sería este lado de acá. ¿Se entiende? Bueno, la idea Sí, era sí, sí, sí. mostrarles todos juntos cómo quedaban. El ABC es el triángulo que teníamos al principio. Acá rojo tienen el primer paralelogramo, en azul tienen el segundo paralelogramo y en verde tienen el tercer paralelogramo que habíamos hablado, ¿sí? ¿Se ve más o menos cómo lo podíamos construir? Sí, profe. Bien. Perdón, Y, Ezequiel. sí, En la guía, en los ejercicios adicionales, le doy 3 puntos del plano, no del espacio, del plano. Y ustedes tienen que elegir la tercera coordenada, la cuarta, perdón, la componente de las coordenadas de un cuarto punto, de forma tal que el paralelogramo ABCD
se forme, o ABDC o ADBC. Son las tres alternativas similares a lo que está ilustrando ahora Ezequiel. En R2 es más fácil de dibujar. Si dibujan los puntos que yo les di en R2, van a ver las tres posibilidades de armar los paralelogramas y van a poder terminar D a partir de esta combinación de vectores. Así que este ejemplo que da Ezequiel ayuda mucho para que puedan resolver la primera actividad o primer ejercicio de esos adicionales. Y lo que teníamos acá también, la idea es hacerlo un poco más interactivo, que ustedes agarren también lápiz y papel e intenten, dado los puntos A, B y C, A y B y C pertenecientes a esta cara que se ve en el dibujo del paralelepípedo que tenemos dibujado, ¿sí? Que vean que A, B y C son vértices consecutivos, o sea que ya no tengo esas esas tres opciones que habíamos visto antes, ahora estoy diciéndoles A, B y C son consecutivos, o sea, tiene que ser A, B, C, D la cara, no puede ser A, D, B, C, o A, B, o A, D, perdón, A, B, D, C, o sea, no se puede dar ninguna combinación, tienen que estar en orden A, B, C y D, que determinen el punto D, y sabiendo que M es el centro, ¿sí?, del paralelogramo, o si quieren verlo es la mitad de una de las diagonales principales, la que quieran, les damos las coordenadas, ¿sí? Damos las coordenadas de ese punto. Bueno, que determinen el resto de los puntos, el E, el F, el G y el H del paralelogramo. ¿Sí? Del paralelepípedo, perdón. ¿Se animan? ¿Se animan a obtener el punto D? Sí, sí. Si ya tengo los puntos, puedo sacar los vectores. Bueno, en realidad vas a necesitar vectores, yo creo, para sacar los puntos. No, me refiero a A, B, C y M. A ver. Yo ahí copié M, a M le copié, ahí le voy a copiar los números que van, porque quedaron... Ah, no, está bien, lo copié bien. No. Pensé que lo había copiado mal, pero no. D sería OA más BC. OA más BC. Sí, puede ser una manera de construirlo, me parece bien. Ale, ¿a vos qué te parece? ¿Parece bien? O sea que el punto D, que acaban de mencionar correctamente, lo van a encontrar a partir del mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior. D como un cuarto punto de un paralelogramo. Profe, acá me complica un poquito más, pero E puede ser OA más AC más CM por 2, o sea, más 2M. Podrías hacer OC como para no complicártela tanto, ¿no? Total, las coordenadas del punto C ya las tenés. Sería bueno que aunque sea las coordenadas de E, encuentren ahora, las Sí, demás. las coordenadas de E, lo más importante son las coordenadas de E. Dijeron recién que serían haciendo OC más el vector CM multiplicado por ¿cuánto? 2. Muy bien. Muy bien. CM por 2 se lo suman al vector OC y esa es la cuenta que tiene que dar el punto E. Los otros 4 salen de una forma análoga.
cuando quieran vamos avanzando. Les dejo aunque sea los resultados como para que los tengan, pero la idea es tratar de que ustedes lo vayan tratando de resolver, ¿no? Ahí miren, ahí les dejo resultados. Si quieren, no sé, le pueden o sacar una foto, bueno, igual lo subimos esto al campus o bueno, o anotarlos, el que los quiera anotar. ¿Seguimos? Dale, dale. Sí, profe. Saque una- Bien. Ahora, como para seguir practicando sobre el mismo ejercicio, dado los mismos puntos y todo, les pedimos determinar el área del paralelogramo formado por los puntos C, D, H y G. ¿Se ve? Tendría que ser esta cara de acá. Esta cara de acá, la que vemos como de costadito, ¿sí? ¿Cómo sacan el área de un paralelogramo? Módulo del producto vectorial. Módulo de producto vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, construimos dos vectores, ¿sí? Que sean de vértices no paralelos, ¿no? De vértices, de las aristas no paralelas. ¿Sí? En este caso, no sé, a mí se me ocurrió construir el CD y el CG, ¿sí? Estos dos, ¿les parece? Bueno, ahí están las coordenadas, hacemos extremo menos origen en ambos casos. Esos son los vectores que me da. Y planteamos el módulo del producto vectorial, ¿les parece? De vuelta, cuentas más, cuentas menos. El producto vectorial me da menos 9, menos 7 y menos 4. Todo va elevado al cuadrado. Ahí me falta un paréntesis, ¿sí? Porque el menos 9 también está afectado por el cuadrado. Y esto me da la raíz cuadrada de 146. Imagínense que la raíz cuadrada de 144 es 12. 146 me daba una centésima, 12,01. Y bueno, más o menos lo podemos aproximar a 12 y yo creo que nadie se va a enojar. ¿Sí? Después seguimos con el mismo ejemplo y les pido que determinen el volumen del cuerpo utilizando, obviamente, ¿qué parte? Ahí yo les escribí, pero ¿qué les parece que podría llegar a ser? Ni leyendo. Entre el punto B, punto A y punto E podría ser. Podría ser, pero la verdad es que si yo quisiese, Perdón, tengo... habló de producto, habló de puntos. Sí, ¿Y el producto mixto con qué lo sacás? Con vectores. Con vectores. Entonces guarda con el tema punto. Hay que armar de vuelta los vectores. Bueno, ahí ya nos mostró Ezequiel. sí. Hay que armar vectores. Con vectores se hace Ah, la lo que sí yo hice, que era, digamos, como el innovador, es que yo más o menos creo que interpreté que él dijo, agarro el A, el B, el F y el C. Entonces él dijo, construyo estos tres vectores. La verdad es que para ser hipervago, hacer el producto mixto es hacer un producto vectorial y después un producto escalar, ¿no? Que en el fondo no es más que sacar el área de una de las caras, ¿sí? Con el producto vectorial y multiplicarlo por la profundidad, ¿sí? O la altura. En este caso, como yo tenía resuelto ya el producto vectorial y siendo bastante vago, lo que hice fue agarré el C y el D con el CG, ¿sí? El vector CD y el vector CG. ¿Por qué? Porque ya tenía resuelto ese producto vectorial. Yo ya tenía el área de esta cara que la calculamos en el ejercicio pasado. Entonces solo me quedaría multiplicarlo por la altura. Y acá sí es muy importante, ¿se acuerdan ustedes que les podía dar positivo o negativo? Y eso dependía que era una terna como Derecha o izquierda. de derecha o izquierda.
Por eso siempre que hablamos de volumen, hablamos de un número positivo, ¿sí? Nosotros no podemos decir menos 30 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque si no quiere decir que la botella estaba vacía ya cuando la compramos, ¿se entiende? Entonces siempre es importante hablar, cuando hablan de volumen, del módulo del producto mixto, ¿sí? Entonces, fíjense, hacemos el BC, yo ya tenía resuelto CD por CG vectorialmente, entonces lo escribí ahí, si bien lo planteé como un determinante directamente, la verdad es que aproveché las cuentas que ya tenía hechas y simplemente hice el menos 9, menos 7, menos 4, que era el producto vectorial que tenía antes. ¿Se acuerdan que era menos 9 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, menos 4 al cuadrado? Que les dije, me olvidé un paréntesis. Y lo multiplico por el menos 1, 4, 1. Fíjense, menos 1 por menos 9 es 9, 4 por menos 7 es menos 28 y 1 por menos 4 es menos 4. Y finalmente me da módulo de menos 23. ¿Sí? Insisto que para mí es muy importante el módulo en este sentido, porque si no me dirían que el volumen es menos 23. ¿Y el módulo de menos 23 cuánto es? 23. Bien, entonces el volumen del paralelepípedo es 23. ¿Sí? Y por último, lo Ahí, que... consulta. Sí, El vuelvo del para atrás. anterior. Sí. Ahí el módulo en sí ya te dio negativo, por así decir, porque el vector que elegiste iba de B a C y no de C a B, es decir, como que el volumen que estabas sacando iba hacia el otro lado. En realidad da eso porque si ustedes multiplican vectorialmente C con G, perdón, CG por CD y hacen la regla de la mano derecha, les va a dar un vector que va en la dirección de CB. ¿Se entiende? Va en esa dirección. Porque yo hice CG por CD en ese orden. Como yo después lo estoy multiplicando por un vector que va en la dirección de BC, en la dirección opuesta, es por eso que me da negativo. Si yo hubiese multiplicado, en vez de BC, hubiera multiplicado por CB, por el vector CB, me hubiera dado positivo, ¿está bien? Es porque, acuérdense, es una terna izquierda, una terna derecha, hagan el producto vectorial, la regla de la mano derecha, y si el vector por el que van a hacer el producto escalar, digamos, después de hacer el vectorial, es de sentido opuesto, ahí van a ver que tienen el problema, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, en realidad no es un problema, es simplemente el signo. Bien. El último ejercicio para hacer, y digamos como para redondear, fíjense que hicimos la obtención de puntos sumando y restando coordenadas de los puntos restantes, ¿sí? Con vectores. Hago la coordenada de un punto, lo representamos con un vector, y obteníamos el resto de los puntos sumando y restando vectores. Después hicimos un producto vectorial para sacar el área de una de las caras. Hicimos un producto mixto para sacar el volumen, y ahora nos queda una proyección, ¿sí? Que es lo único que hasta ahora no habíamos hecho ningún ejercicio. Entonces la propuesta es hacer la proyección del vector CE, que fíjense que está dibujado, es la diagonal principal, sobre el vector AC. Esto es bastante útil porque muchas veces, ¿se acuerdan? En el curso de ingreso les pedíamos la longitud de la diagonal de una de las caras teniendo en cuenta, no sé, la longitud de uno de los lados, de una de las aristas, y de la diagonal principal. ¿Se acuerdan de los ejercicios que hacíamos en el curso de ingreso y que estábamos haciendo coseno, seno por todos lados y nos metíamos en un matete terrible? Y los que cursaron conmigo se acuerdan que yo les dije, cuando veamos álgebra, esto va a ser una pavada. Y la verdad es que es una pavada, ¿o no? ¿Qué les parece? Sí. Entonces yo construyo los vectores CE y AC. Fíjense que yo les di dos vectores en específico. No les dije, fíjate en esta, les dije, yo quiero la proyección del vector CE, fíjense la dirección y el sentido que tiene, sobre el vector AC. ¿Sí? También fíjense la dirección y el sentido. Los construyo los vectores, extremo menos origen, esos son los resultados, y hago la proyección. ¿Se acuerdan cómo se hacía la proyección de CE en la dirección de AC? ¿Se acuerdan que la forma de escribirlo era esto, no? Es la proyección del vector CE en la dirección de A y AC. ¿Se ve bien?
Sí, sí. Y esto era escalar de AC por CE, acuérdense que es conmutativo, no importa el orden que escriban esto, sobre el módulo del vector sobre el que estaba proyectando, en este caso es el AC. Nos faltó el cuadrado. En el No, módulo. porque fíjate, si después lo vamos a usar, pero fíjate qué puse yo acá. Yo acá puse el versor AC. Versor de AC. Correcto. ¿Por qué lo puse así? Porque fíjense, esta primera parte, este primer producto que está acá, nos da el módulo de la proyección. Esto da un número, y esto es el módulo de la proyección. ¿Está bien? Entonces yo acá puedo cuantificar de esta manera cuánto es la magnitud del vector proyectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tiene, ¿cuál es la magnitud de este vector? Si es un versor. 1. Bueno, lo primero que hago es el producto escalar, que me da eso, y después calculo el módulo del vector AC de este modo y me da raíz de 5. Como decía el compañero, a mí lo que me conviene es poner AC como vector y hacer el cuadrado del módulo acá abajo. ¿Por qué? Porque fíjense que la raíz de 5, si yo le calculo el exponente al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 5. Entonces me saco la raíz de encima. Entonces tenía el producto escalar que era menos 8. El cuadrado del módulo que me da 5. Y lo multiplico por el vector este que tenía acá, el AC. ¿Sí? 1, 2, 0. ¿Se ve cómo pasé de tener un versor a tener el cuadrado del módulo? ¿Sí? Bien. Entonces digo, menos 8 sobre 5, o menos 8 quintos, y lo multiplico por el vector 1, 2, 0. ¿Qué tipo de multiplicación era esta? ¿Un escalar por? Un vector. Un vector. Bueno, y en el fondo me está dando este vector. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué signo me están dando acá? Acá, Negativo. negativo. ¿Por qué ven que el signo es negativo? ¿Qué les parece? Porque ¿Cuál te es la va al respuesta? sentido opuesto que hace. Muy bien, porque CE está en el sentido opuesto de AC. ¿Hubiese sido lo mismo si yo les ponía que quería proyectar el vector CE sobre el vector CA? Con el signo positivo hubiera dado, ¿no? Hubiera dado el mismo vector. Y es el dado. Correcto, muy bien, perfecto. Bueno, esto Con era... signo Perdón, ahí está. ¿Qué pasó? positivo. Positivo, muy bien. Ale, yo no sé si querés mostrar lo de Claudia. Espera, te tengo silenciado. Yo me silencié. Ahí está. Si querés le hago un envión para orientar en 5 minutos cómo puede hacer el ejercicio de recta, si querés. El ejercicio 13. De Claudia lo dejamos para la semana que viene. Como quieras vos. Sí, me parece. Una piola para que Pongo la guía. yo lo tengo si querés. Ah, Lo tengo bueno, armado. dale. Listo. A ver. Llegan a ver el ejercicio 13. Ahí, el ejercicio 12 ya era tema anterior. Generación de lugares geométricos, hasta producto mixto, doble vectorial. Hasta el ejercicio 12 ya estábamos cubiertos. Quedaron un par que se agregaron hoy ya hablamos de producto doble vectorial. Todo lo demás se podían llegar a hacer. Yo voy a conversar con ustedes porque son ejercicios, aunque parezcan muy distintos, son todos similares. Los ejercicios del ítem 13 dice hallar la ecuación de la forma vectorial paramétrica, cartesiana paramétrica y simétrica de la recta de RT, que pasan todas por el punto 1, menos 1, 2. O sea que el punto A ya es un tema superado. Y es un tema menor en general. Lo que hay que ver es el vector que nos falta, que es el vector paralelo a la recta. Bueno, y ahí ya tenemos medio armado ya la respuesta en algunos casos, en otros hay que pensar un poquito más. Y al final dice, en cada uno de los casos anteriores, hallar, en caso de existir, la intersección de la recta con los ejes de coordenadas y con los planos. Es lo que vimos sobre el final. Haciendo que x vale 0, sale el plano YZ. Haciendo que x y y valen 0, sale la intersección con eje Z. Bueno,
y calcular los ángulos que forman diapar en las rectas R1, R2 y R3. Con el ángulo de los cosinos de los vectores directores, eso va a salir. Bueno, vamos a ver las rectas, si le van a salir o no. En todas pide esas las tres ecuaciones. Paela del vector U sub 1. Bueno, está claro. En ese caso me parece que el vector ya está. Va a ser la recta que pasa por A y tiene la adición de U sub 1. No hay mucho para pensar. Se plasma en la ecuación vectorial paramétrica y sale. Si hay algo que va muy rápido, me avisan, porque la verdad me parece que esto no va a costar mucho. Pues hace que vaya más rápido. Que sea Paela al vector U sub 2. Bueno, ahí tenemos una segunda alternativa. O A, por el punto A, más lambda por este vector y arman las otras ecuaciones. ¿Se puede armar la ecuación simétrica o las ecuaciones simétricas en el 13.2? ¿Se puede? No. No Dos se se pueden puede. armar. Habría No. un cero viviendo, muy bien. Es el ejercicio 3 de 3. De vuelta, pasa por A y quiero saber cuál es el vector paralelo. Con eso el ejercicio sale. Y es paralelo al eje Z. Paralelo al eje Z. ¿Qué vector podría ser el vector director de la recta? 0,01. Muy bien, el versor K. Que la recta sea perpendicular al plano YZ. Perpendicular al plano YZ. ¿Cuál sería un vector? 0, 1, 1. A ver, 0. 0, 1, 1. Perpendicular, no paralelo. Ah, 1, 0, 0. Muy bien. Entonces, un vector director, ya lo teníamos el punto, bueno, las ecuaciones salen, ¿sí? A partir de todos estos casos. A ver, pasa por A, seguro, pero también pasa por B. Recta que pasa por dos puntos. Como el punto A ya lo tenemos, nos falta sacar un vector paralelo. ¿Cómo sería? Vector AB. Muy bien, haciendo extremo menos origen sale el vector U. AB, BA, como prefieran. Seguramente no va a tener problemas con esto tampoco. Que la recta, ahí sí precisamos decodificar. ¿La recta está en qué forma? ¿Vectorial paramétrica, cartesiano paramétrica o simétrica? La 13.6. Cartesiano. Cartesiano paramétrica. O sea que precisamos simplemente poner el foco en el vector paralelo a esta recta. Para que sea, si la recta es paralela a R1, miramos el vector paralelo de R1 y se lo prestamos a la recta que queremos encontrar. ¿Cuál sería el vector paralelo? 2, 1 menos 1. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? A ver, salteo el 13.7 para quedarnos con uno más fácil, el 13.8. El 13.8, ¿cuál es el vector paralelo? Porque nos dice que la recta sea paralela a la recta R3. ¿Qué vector director es el que le vamos a prestar a la recta para construir? Menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Bueno, hasta ahí fácil. Como vieron, en todas las ecuaciones sacamos el punto, sacamos el vector, y en todas va a tener que derivar la ecuación cartesiana paramétrica, las ecuaciones simétricas. Vamos al 13.7 que nos da un poquito más de trabajo. En el 13.7 quisiéramos que fueran las ecuaciones simétricas, ¿sí? Tiene pinta de ser algo parecido a las ecuaciones simétricas, pero están escondidas. En realidad, en este ejercicio cuesta un poco más identificar por qué punto pasa y qué vector es el paralelo. Vamos a empezar a trabajar para descubrir cuál es el punto por donde pasa esta recta. A ver, el 13.7. Queda un minuto. Un minuto, bueno. No va a faltar mucho más. En X pasa en 3 medios, digo menos 3 medios. No, menos 3. Ah, Menos 3. Menos 3, 4, 0 sería. Muy bien. Menos 3 resta X. 4 resta Y si quieren. ¿Sí? O Y vale 4. Y Z está restando 0. Ahora falta el vector paralelo a la recta. ¿Sí? Y eso es para pensar un poquito. ¿Cuál es el vector paralelo a la recta 13.7? 2 menos 2, 1. Con 2 estamos de acuerdo. Con 2, 2 1 menos 2. Con 2 estamos de acuerdo con el primer componente. Como tercer componente, ¿quién sería? Menos 2. Tercer componente. 1, menos 1. Menos 1, muy bien, porque Z tiene que estar positivo, así que ese menos del Z lo pensamos como un menos 1 que está viviendo. Muy bien, tenemos la primer componente y la tercera. Nos falta solamente la segunda.